Buenas noches, amada iglesia. Una bendición para mí estar con ustedes en este día 28 de abril, viernes 28 de abril del año 2023. Una alegría enorme de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios y que podamos también estar orando, intercediendo, rogando por muchos motivos y peticiones que nos han llegado. Yo los bendigo en el nombre de Jesús a todos ustedes y también a sus familias. Le pido al Señor que Él sea llenando sus corazones, que Él sea aumentando la fe y que Él sea llevándonos hacia la esperanza. Quiero, primero que todo, repetir el aviso que hemos estado dando en la iglesia acerca de la campaña del libro. Nos encantaría próximamente poder implementar una biblioteca acá en la iglesia para que todo el que quiera llevar un libro, un buen libro para leer, que es un complemento, ¿verdad?, en nuestra búsqueda de Dios y un complemento de la palabra, poder acceder a un ejemplar. Quiero mostrarles uno que tengo acá en mis manos, se llama El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. Se ve un libro muy interesante. Es un libro grande, de muchas hojas. Y lo que dice la presentación, dice así: lea y descubra las más impactantes profecías del pasado, presente y futuro. Este es un libro que nos va a enseñar mucho más acerca de las profecías bíblicas. Las profecías que se cumplieron en el pasado, las que se están cumpliendo en el presente y las que vienen en el futuro. Bueno, libros como estos son muy útiles para nuestro aprendizaje. Como les decía, nos gustaría mucho implementar una biblioteca acá en la iglesia, donde este libro va a estar, por supuesto, ahí, y muchos otros que ya tenemos. Y quiero invitarles a cada uno de ustedes, los que tengan libros cristianos, de contenido cristiano, en sus casas, que lo traigan a la iglesia y lo puedan donar. Porque seguramente usted ya lo leyó y el libro está guardado ahí y no le sirve a nadie, ¿verdad? Un libro que esté guardado. Así que invitarle a que lo puedan donar, lo traigan a la iglesia e implementamos esta biblioteca. Y así usted mismo también va a tener la oportunidad de llevar otro libro que posiblemente no ha leído hasta el momento y poder disfrutar de la lectura. Bien, dicho eso, quiero hablar de la palabra de Dios. Quiero hablar de la oración, quiero hablar de la obediencia. Porque el tema de la obediencia es algo que en este mes hemos estado compartiendo, porque creemos que es fundamental que cada uno de nosotros podamos avanzar en nuestra obediencia a Dios, en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Anoche, conversando con mi esposa, yo le hice una pregunta a ella y una pregunta que nos dejó un poco pensando, ¿ya? Y se las voy a plantear a ustedes también. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si una persona ora a Dios, pero desobedece a la palabra? Y cuando le hice esa pregunta a mi esposa, como que uno queda sin respuesta, porque son dos cosas contraproducentes. ¿Qué pasa si una persona ora a Dios, pero también al mismo tiempo está desobedeciendo a la palabra? O sea, por un lado haciendo lo bueno y por otro lado haciendo lo que no es bueno. Eso a veces nos pasa a nosotros también, a los hijos de Dios. Creemos en el Señor, sabemos que es bueno orar y lo hacemos. Pero no prestamos atención a la ley de Dios, que es la palabra, a los estatutos, a los mandamientos. Y la palabra de Dios es muy amplia.
y tiene instrucciones claras y precisas para la mayoría de los ámbitos de la vida. Para los padres, para los hijos, para las personas que emprenden negocios, para las personas que tienen un negocio a cargo, un cargo en una empresa, en un negocio. Tiene instrucciones para los que estudian, tiene instrucciones para las esposas, para los esposos, etcétera. O sea, hay infinidad de estatutos que el Señor ha decretado para la mayoría de los ámbitos de la vida. Y uno, como buen hijo de Dios, tiene que aprenderlos. Esos se aprenden en la iglesia y también se aprenden en la búsqueda personal. Entonces, a veces estamos orando a Dios, pero estamos desobedeciendo la palabra. Entonces creo que lo que no hago bien podría llegar a obstaculizar lo que sí estoy haciendo bien. Amén. Tú puedes estar orando a Dios, pero si estás desobedeciendo a Dios, tus oraciones o mis oraciones puede que sean estorbadas. Hay un manto negro, una neblina oscura que se interpone en la oración hecha con fe. Entonces creo yo que tenemos que avanzar en lo que es la oración y la obediencia. Ambas creo que son congruentes, ambas caminan de la mano. Y vaya que es un gran reto y hay mucho que hacer al respecto. Para que nuestras vidas y nuestros corazones se vayan encaminando a la voluntad del Señor, nosotros necesitamos orar, pero también necesitamos obedecer la palabra de Dios. Cuando yo soy un hombre de oración, mi corazón se va preparando y se va encaminando hacia la obediencia. Eso es lo bueno que tiene la oración. La oración es un bálsamo hacia mi corazón, el cual me facilita la tarea de obedecer al Señor. Sin embargo, cuando mi vida de oración no es buena y dejo de orar, dejo de estar en una buena y sana comunión con Dios, todo se vuelve más difícil. Se vuelve muy difícil obedecer a Dios. Se vuelve muy difícil poder buscar a Dios y muy difícil también observar los mandamientos de Dios. Por eso que yo te animo a que tu comunión con el Señor sea la mejor que tú puedas hacer en tu vida hacia el Señor. Y también en cuanto a la obediencia a Dios, que tú también puedas cada vez más ir cumpliendo todos los mandamientos y los estatutos que el Señor nos ha mandado. De esa manera, obedeciendo a Dios, nosotros estamos demostrando que pertenecemos a su reino. Porque no sé si tú te has fijado que nosotros, para referirnos a Dios, muchas veces usamos el término el Señor. El Señor. Y ese término, el Señor, es un término de reconocer a alguien que está sobre mí y que está sobre mí en autoridad. Esa es la connotación correcta de ese término. Nosotros lo hemos vuelto como una palabra media religiosa, pero la verdad de las cosas es que la persona que se refiere a Dios como el Señor es una persona que está hablando una palabra grande y poderosa. Está reconociendo que Dios es el Señor. O sea, Él es sublime y Él está sobre mí. Y lo que Él me diga va a ser una palabra de autoridad para mi vida. Por lo tanto, yo voy a animarme a obedecer lo que mi Señor me está hablando. Y para eso nosotros tenemos una gran herramienta que es la oración. La oración prepara el corazón, ablanda el corazón, transforma el corazón nuestro para que podamos con mayor facilidad poder obedecer a los mandamientos del Señor.
Bueno, en la Biblia encontramos múltiples versículos que nos hablan acerca de la oración. Múltiples versículos. Y lo más interesante que en la Biblia encontramos que para referirse a la oración, en estos múltiples versículos, en algunas oportunidades lo hace a modo de consejo. ¿Ya? El escritor bíblico está dando el consejo de orar. En otras oportunidades vamos a ver versículos que hablan de la oración como un testimonio. Como un testimonio. Por ejemplo, recuerdo el Salmo 34, en una parte dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Eso es un testimonio. El salmista dijo que clamó a Dios y Dios lo escuchó y lo libró de todos sus temores. Eso es testimonio. En otras oportunidades vamos a encontrar versículos de la oración a modo de instrucción, como que me están dando una instrucción de lo que tengo que hacer. También un mandamiento, ¿ya? Instrucción o mandamiento. Y otras veces voy a encontrar versículos bíblicos que hablan acerca de la oración como una aseveración. O sea, está diciendo algo que sucedió. ¿Ya? Por ejemplo, voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, primera a los Tesalonicenses 5:16, dice: estén siempre alegres y oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para con ustedes. Amén. Esto es instrucción, mandamiento. Estén alegres y oren sin cesar y sean agradecidos. Por ejemplo, en Filipenses 4, 6 y 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión y con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Esto es como un consejo. Ya Pablo le está dando un consejo a la iglesia de los filipenses. En la primera carta de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Dios, que al acercarnos a Él y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es una aseveración. Él está dando una respuesta con seguridad que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a oír. En Marcos 11:24 el Señor Jesús dijo: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que han pedido en oración y lo obtendrán. Esa es una enseñanza. ¿Cómo yo voy a obtener la respuesta de mi oración? Es creyendo, teniendo fe. De esa manera voy a obtener lo que yo necesito obtener de parte de Dios. En el Salmo 145:18, por ejemplo, dice: dice: el Señor está cerca de quienes le invocan, de quienes lo invocan de verdad. Amén. Esto también es una aseveración. Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí se refiere a la oración a modo de promesa. Buscar a Dios y clamar a Dios va a provocar que Él me responda y que me muestre cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Otra, por ejemplo, en Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Amén. Eso es a modo de promesa.
En Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su monte santo. Esto es testimonio. Este hombre buscó a Dios, oró a Dios, y él se dio cuenta que Dios lo escuchó. Mateo 6:6: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Instrucción. Una manera eficaz de orar es orar en privado. Orar en privado. Es bonito cuando uno escucha oraciones en público. En la iglesia, en los cultos, en las reuniones, hay oraciones en público. Y son hermosas y son edificantes. Pero delante de la presencia de Dios, la oración hecha en privado tiene una riqueza grande y tiene un valor agregado. ¿Por qué? Porque lo hizo esa persona a solas, para no demostrarle nada a nadie, sino que solamente demostrarle a Dios que hay fe en su corazón. Por eso se aparta, por eso cierra la puerta de su recámara y ora a su Padre en secreto. Y esto conlleva una promesa grande. Y dice: y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Amén. Instrucción acerca de la oración. Tenemos que orar en privado. Es hermoso cuando uno tiene oportunidad de orar en público y también es edificante, pero más valioso es orar en la intimidad, en lo privado, porque ese eres tú realmente. Amén. A veces frente a las demás personas mostramos una imagen que a veces no es tal cual soy yo, pero cuando oro en privado eres tú, simplemente tú, delante de tu Padre Celestial. En Santiago 1:6 dice: pero el que pida, pida con fe, sin dudar, porque quien duda es semejante a las olas del mar, que son agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Ya? Aquí habla de la oración a modo de instrucción. Tenemos que orar con fe, sin dudar. Y eso es algo que uno se lo propone en el corazón. Eso hay que trabajarlo en uno. Siempre tenemos que estar escuchando cosas que nos lleven hacia la fe, que nos acerquen a la fe, y no por el contrario, que nos desvíen de la fe. En el mundo, en la vida personal de cada uno, en el medio en el cual nos desarrollamos, hay todo tipo de información. Estamos rodeados de todo tipo de información. Pero yo tengo que escoger la información que entre a mi mente y por lo tanto se anida en mi corazón todo lo que concierne al Señor y lo que me acerque a la fe. Si yo me lleno de noticias de política, eso va a generar desesperanza en tu corazón, porque las cosas no están bien. Y yo diría que nunca han estado bien, nunca han estado plenas. Hoy día estamos enfrentando una crisis de seguridad, como usted bien sabe, y ahora, más encima, una crisis migratoria, que son las noticias, las últimas noticias de estos días. Entonces, está bien informarse y saber lo que pasa, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿No será bueno que sepamos lo que sucede para que podamos orar? Las personas que están en este momento, que son los migrantes que quieren salir del país y no se los permite el país vecino, están pasando una calamidad bastante triste.
Entonces, cuando yo me entero de esas cosas, ¿para qué me entero? ¿Solamente para alimentar mi curiosidad? ¿O yo me entero de esas cosas para poder orar? ¿Para poder pedirle al Señor que su mano misericordiosa esté allí en ese lugar y que las cosas se puedan arreglar? Creo que ese es el enfoque cristiano que cada uno de nosotros tiene que tener respecto a las cosas que a uno le están aquejando o con las cosas que uno se está enterando. Amén. Hay otro versículo, dice: clamé a Él con mi boca y lo alabé con mi lengua. Salmo 66, 17, una aseveración. En Hechos 1:14 dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Ahí nos está enseñando ya como testimonio de los hermanos que oraban allí en la iglesia primitiva. Bueno, por ejemplo en Lucas 6:27 dice: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes les odian, bendigan a quienes a ustedes los maldicen y oren por aquellos que los maltratan. Esto es un mandamiento que requiere obediencia, la cual no es fácil de cumplir en estos casos, pero es el mandamiento de Dios, es el mandamiento de su palabra. Y mientras más yo trabajo mi corazón y me inclino hacia la fe, me es fácil perdonar a quienes me ofenden, bendecir a los que me maldicen. Se me hace más fácil porque mi corazón se va llenando del amor de Dios, porque no es mi amor, es el amor de Dios que ha sido depositado en mí y yo lo puedo entregar en esos casos cuando amerita actuar según el amor de Dios. Cada conflicto que sucede en nuestra vida, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, o en la iglesia incluso, cualquier conflicto que se cree en estos ámbitos debe ser solucionado en el amor de Dios, en el amor que Él nos ha enseñado, y no otras cosas según mis criterios personales, porque seguramente se pueden empeorar. Bueno, y en fin, hay tantas cosas que aprender respecto a lo que es la oración y la obediencia, pero quiero decirles en esta noche que ambas cosas caminan juntos, no pueden ir por separados, porque ¿quién podrá obedecer a Dios si no ora? ¿Cómo podrá tener el corazón sensible hacia la obediencia si es una persona que hace muy poca oración? ¿Y cómo puede obedecer a Dios si esa persona no está en oración primero y en una óptima comunión con Dios? Por eso que esa pregunta que yo les formulaba al principio realmente a uno lo deja como sin palabras. ¿Qué pasa si una persona ora pero no obedece a Dios? Es como que está inconcluso su proceder de fe. Así es que yo los animo en esta noche. Los animo a que su vida de oración no decaiga. Al contrario, que tu vida de oración pueda ser incrementado. Y si tú quieres que te vaya bien en la vida y que las cosas marchen de buena manera en este mundo que es tan difícil de enfrentar, que estemos en obediencia al máximo que se pueda. Sé que nadie es perfecto acá y nadie puede obedecer a cabalidad, pero sí el máximo que se pueda, que nuestro corazón se encamine hacia la obediencia a Dios, porque eso va a traer grandes resultados. Vamos a ver con nuestros ojos las bendiciones que eso va a ocasionar en nuestras vidas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús con esta reflexión en esta noche.
Que el Señor trate con cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta ser mejores hijos de Dios? ¿Cuánto nos falta ser personas más espirituales? ¿Cuánto nos falta todavía de comprender bien la palabra de Dios? ¿Y cuánto nos falta obedecer a la palabra del Señor? Pero déjame decirte algo, que el Espíritu Santo lo ha dejado el Señor aquí en nuestras vidas por lo mismo, porque Él sabía todo lo que nos iba a costar si no fuera por el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo nos costaría un mundo. Quizás ni siquiera estuviésemos aquí en esta noche entregando esta palabra, haciendo este trabajo para poder enviarlo por las redes. Es el Espíritu Santo el que te fortalece. Es el Espíritu Santo el que hace una obra en ti. Es el Espíritu Santo el que te enseña. Es el Espíritu Santo el que te guía. Es el Espíritu Santo que te muestra el camino correcto que debemos tomar. Los bendigo en el nombre del Señor. Sean bendecidos todos y todas ustedes. Bien, vamos a orar a Dios. Vamos a orar por nuestro país. Vamos a orar por las autoridades de nuestro país. Eso es un mandamiento. Es un mandamiento que cuesta obedecer también. Cuesta orar por las autoridades civiles, pero es un mandamiento. Se encuentra por lo menos en 4 o 5 pasajes bíblicos que debemos estar sujetos, que debemos ser respetuosos, que debemos sujetarnos y que debemos orar por las autoridades. Las autoridades civiles son las que tienen que solucionar este problema de la crisis de seguridad. Son las autoridades civiles las que tienen que solucionar el problema de la migración. Solo podemos ayudarle a ellos por medio de nuestra oración, para que Dios les dé gracia y les muestre de la mejor forma que deben hacer las cosas. Bien, vamos a orar también por hermanos y hermanas que están con alguna enfermedad. Estamos orando por Cupertino Ramírez, un amigo personal. Él está internado con un cáncer, ¿no? Un cáncer duro, difícil de enfrentar. Pero estamos creyendo. Él mandó la gratitud a la iglesia. ¿Ya? Él está viendo estas reuniones de oración que se envían por las redes. Él la está viendo, la está recibiendo. Y manda su agradecimiento a la iglesia y dice que está con fe para enfrentar su enfermedad. Estamos orando por nuestro hermano Carlos Niños. Oramos por nuestra hermana Evelyn Santis, por Elizabeth Silva. También oramos por ella. Oramos por Josefa Vicencio, por Hernán e Irma, nuestros queridos hermanos. Oramos por Cristian San Martín. Oramos por Sara Flores, por Claudio Cifuentes y por Nicole López. Oremos por todos estos motivos. Oramos, Padre, en esta noche nos unimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Te doy gracias, Padre Santo, por el privilegio de la oración. Te doy gracias, Padre Santo, por el tesoro de la oración que muy poca gente descubre. Pero aquí en nuestra congregación estamos insistentemente animando y hablando y enseñando acerca de la oración para que despierte un espíritu de oración poderoso en cada hijo y en cada hija. Que ninguno de tu pueblo se conforme a las malas noticias, se conforme a un estado anímico, se conforme a algo que esté sucediendo que al parecer no tiene solución, sino que más bien tomemos eso como un motivo para orar y para buscar a Dios. Que tomemos esos asuntos que suceden como una forma de impulsarnos hacia la oración. Padre, te pido en el nombre de Jesús, que yo y que toda la iglesia podamos tener un corazón hacia la oración y hacia la obediencia de tu palabra. Oramos, Padre, por nuestro país.
Oramos que tengas misericordia, que tu mano y tu manto de misericordia esté sobre nuestra tierra. De paso, oramos por las autoridades civiles que han sido electas y que están gobernando en nuestro país. Te pedimos en el nombre de Jesús que los ilumine, que tu gracia los ilumine, que tu gracia los guíe, que la ciudadanía pueda vivir en paz y en progreso. Y las autoridades civiles tienen mucho que decir en ese aspecto. Te rogamos, Padre, que tu gracia esté sobre ellos y en algún caso que tu misericordia esté sobre ellos, pero que tú puedas bendecir nuestra patria a través del trabajo de ellos, en el nombre de Jesús. Oramos por los migrantes, oramos por los que están sufriendo allí en el norte, oramos por esos niños pequeños que están allí a la intemperie pasando los días. Te pido en el nombre de Jesús que haya una pronta solución para que ellos puedan estar en un lugar mucho mejor prontamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oro también por todos mis hermanos y mis hermanas que hemos nombrado, que están enfrentando diversos tipos de enfermedad. En el nombre de Jesús proclamo, Señor, una palabra de fe, de sanidad para todos ellos, en el nombre de Jesús. Padre, según tu voluntad, seas tocándolos, Señor, con el fuego del Espíritu Santo, y seas sanando, Padre, esos cuerpos enfermos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tu palabra dice, porque por las llagas de Cristo hemos sido curados, por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Padre, yo creo que eso es espiritual, pero también físico, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que muchos testimonios de sanidad también escucharemos, así como el de Sofía Solís, que escuchamos el domingo, Padre, que tú hiciste una gran obra, Padre, un milagro maravilloso. Así también escucharemos otros más, porque tú eres un Dios de milagro y tú honras a los que te honran a ti. Tú respondes a los que te buscan. Tú te dejas encontrar por los que te llaman. Por eso te damos gracias, Padre, y vamos a seguir perseverando en la oración y en la obediencia, porque creemos que es lo que debemos hacer como hijos de Dios. Papito, en el nombre de Jesús, todo esto lo dejamos en tus manos y descansamos en ti, Señor, y confiamos que tú harás según tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, que tengan buenas noches y nos juntamos el domingo para celebrar juntos el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos pronto. Gracias, Señor. Vamos a ir a tus ojos allí. Canta conmigo. Y no puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez, otra vez. Oh Señor, te adoramos, te exaltamos. Mientras camine, dilo conmigo. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor.
y como el sol transforma las sombras. Oh, tu gloria brilla en mi debilidad. Oh, no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Vamos, dilo conmigo, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Tú estás aquí, Señor. Vamos, levanta tus manos al cielo. Adora conmigo. Ni por un momento, dilo. Ni por un momento tú me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Oh, ven Santo Espíritu y aviva estos huesos. El Señor está aquí. Y el Señor está aquí. Ni por un momento tú me abandonaste. El Señor está. Decláralo con tu boca. Está aquí. Oh, ven Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más, dilo una vez más. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Da un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Cuán bueno es el Señor. Cuán bueno es el Señor. Amén.